Amado Dios, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y cumple siempre el propósito en terreno fértil. Por eso abro mi corazón para que hables a mi vida, Señor, y que yo no salga igual, sino salga mejor. Amén. Bueno, y vamos a hablar de cómo tener un crecimiento saludable. Y es que desde niños queremos crecer. No sé si a usted le pasó, pero a mí sí, que cuando yo era niña quería ser joven. Ya quería ser señorita y quería ser libre. Y ahora quiero ser niña, porque ya comprobé que la niñez es esa hermosa etapa de la vida donde realmente poco o nada nos preocupa, ¿cierto? Donde sabemos que pues el desayuno va a llegar ahí y la ropa también, y no estamos pendientes de facturas, no estamos pendientes de problemas. Nuestro mayor problema es que nuestros papás no nos den lo que queremos, y por eso quiero ser grande. Entonces yo tengo un hijo en la preadolescencia, tiene 10 años, y está en esa etapa donde para unas cosas él quiere ser bebé. Entonces él atravesó desde el viernes una virosis, ha estado con algo de fiebre, y adivinen qué posición tiene. Mami, yo soy bebé, paladéame. He tenido que dormir con él para tocarle todo el tiempo la temperatura, es bebé. Pero si yo lo mando a lavar la loza, yo soy un niño, ¿por qué me estás mandando a eso? Pero en conclusión, uno siempre quiere crecer, uno quiere crecer. Y el crecimiento no siempre es saludable. Hay personas que desde muy temprana edad generan hábitos incorrectos en la alimentación y empiezan a consumir muchas harinas, muchas grasas, muchos dulces, y pueden pasar por problemas de salud desde la temprana edad, porque aunque están creciendo, no lo están haciendo de una manera saludable. Hay familias, ya no solo a nivel personal, sino hay familias que tampoco crecen saludablemente, sino que estamos aquí, la pareja, y fue creciendo porque es que yo le fui infiel a mi esposo y quedé embarazada de otro. Eso es muy trágico, pero pasa. Y son formas en las que las familias crecen de número, pero no quiere decir que sea un crecimiento saludable. Y hay iglesias, porque recordemos que nuestro énfasis del mes de junio es ser iglesia, que crecen, pero no necesariamente de manera saludable. Uno se aterra de ver tantas cosas por YouTube de apóstoles, profetas con iglesias a reventar y ellos diciendo falsa doctrina. Y se ostentan y se enorgullecen porque dicen, miren, yo crecí, y creen que el crecimiento es sinónimo de tener dinero, aunque se lo roben, de tener personas reunidas en un auditorio, aunque las engañen. Por eso es muy importante que hoy veamos y reflexionemos, primero, si estamos creciendo, y segundo, si nuestro crecimiento está siendo saludable. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos, capítulo 7, capítulo 6, donde vamos a estar atendiendo a una situación de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, de aquella que nació a partir de los 12 discípulos de Jesús. Y dice así la palabra de Dios: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra.
Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban como hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Y aquí vemos que el texto inicia y termina presentando que la iglesia primitiva se encuentra en crecimiento. Podemos ver el versículo 1, en aquellos días al aumentar el número de los discípulos. Y el versículo 7 dice, y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba. Pero esta apertura y este cierre de esta perícopa bíblica muestra que hubo un problema, y es que el crecimiento trae conflicto o no trae conflicto. Hablemoslo, vamos a hablarlo a tres miradas: personal, familiar y de iglesia. A nivel personal, cuando uno está creciendo, los cambios físicos, sobre todo en la preadolescencia y en la adolescencia, son terribles. Porque como que uno no coordina, los pies son muy largos, pero estoy muy flaca. A mí me decían, flaca, tírame un hueso, porque estaba totalmente como rara. ¿Qué decir si sale el acné? Eso es un problema para las personas, ¿no? Para los jóvenes, me empiezan a molestar, los niños cuando les empieza a salir los gallitos, les cambia la voz. No sé si usted está recordando esa etapa de crecimiento, pero genera crisis, y no solamente en la adolescencia. Cuando llegan las crisis de los 30, a algunos les llega, me dio la depre, ya estoy muy viejo, voy a dejar mi testamento, no hice nada en la vida, y solo tiene 30. Y luego los 40. Y cuando usted, como mi padre lo ilustra, cuando usted tenía una melena, mi papá era así. Y luego la calvicie creció en edad y vienen cambios que traen conflicto. Y a nivel familiar, cuando viene un bebé, eso trae mucha alegría, pero trae conflicto. ¿Cuántos aquí son papás? Entonces usted me entiende. Levántate tú, otra vez está llorando ese bebé. Ay, no, cámbiale usted el pañal. Empiezan a haber conflictos por los roles para atender al nuevo integrante de la familia, ¿cierto? Pero también hay conflicto porque ya la casa nos quedó pequeña. Para los que tienen familias grandes, a veces se han tenido que mover. Nosotros, el primer apartamento que teníamos con David era de 42 metros cuadrados. Y solo 2 habitaciones, cuando llegó Andy, primer nieto, primer sobrino, primer todo, él nos invadió de juguetes todo. Deshabilitamos un baño para ahí meterle sus corotos, digámoslo así, y ya no teníamos espacio. Entonces eso genera un conflicto porque tampoco plata, porque con un nuevo integrante se suman los gastos y necesitamos más dinero. Entonces todo en la vida, cuando trae crecimiento, trae conflicto. Lo que nos lleva a pensar que el conflicto es una oportunidad para crecer. Y por eso, en primer lugar, para poder tener un crecimiento saludable, debemos de resolver los problemas. Dígale a la persona que tiene a su lado, resuelva los problemas. Y aquí vemos un problema, y el problema es que se están quejando 2 bandos de la iglesia que no hablan el mismo idioma. Unos hablan en griego, otros arameo, no hablan el mismo idioma y se están quejando porque se están desatendiendo a las viudas. Recordemos que la iglesia primitiva tenía una fundación social en la cual ninguna viuda se quedaba con hambre. Y se estaban promoviendo que mensualmente se entregaran mercados para las viudas. Pero el problema, además de que no haya tal vez esa claridad o alimento para todas las viudas, es la murmuración.
y que no se está hablando ya no solamente el mismo idioma a nivel de lenguaje, sino a nivel espiritual. Se está presentando la división, la contienda, la murmuración, la queja. Los problemas son naturales. Crecer va a implicar cambios, pero murmurar, quejarnos, chismosear, suponer, amargarnos, solo va a sumar a los problemas más problemas. Por eso tenemos que reflexionar si como cristianos estamos resolviendo los conflictos a la manera bíblica o lo estamos haciendo a la manera de la tradición colombiana. Uy, yo no me dejo de nadie. ¿Qué tal eso? Estar quejándome de mi marido con mi amiga, con mi mamá. Estar hablando mal de mi compañero de ministerio, del hermano de la iglesia, porque es que se cree mucho, ni saludó. Mírelo, ahí está, yo lo vi que día en la cantina. Estar chismoseando, ¿cierto? ¿Qué es chismosear? Hablar de otro, lo que realmente yo no tengo que hacer. Y aquí se está presentando esta situación, dice, se quejaron, hay un problema real que es la desatención a las viudas, hay otro problema de actitud y de carácter que es la forma como yo percibo esta desatención a las viudas. Pero vea qué bonito que en el versículo 2 los discípulos le dan a esta comunidad de creyentes el ejemplo de cómo se resuelven los problemas. Dice el versículo 5, así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, solo hasta ahí, ¿qué hizo Pedro y los discípulos? Confrontaron. ¿Por qué se agrandan los problemas? Oiga, venga, yo escuché que por allá fulanita dijo que usted estaba mal parada con un muchacho y que, mejor dicho, eso terrible. Entonces, hay dos opciones. Yo voy, le lloro a mi amiga y esa fulanita, le cuento a todos y escribo un estado en Facebook. Aunque las personas me critiquen, Dios está de mi lado, aleluya. ¿Sí? Y entonces todos te empiezan a llamar, amiga, ¿qué pasó? No, no te puedo contar. Bueno, sí te voy, fulanita. Esa es la forma equivocada. La forma bíblica, ¿cuál es? Venga, yo llamo a fulanita. Ole, fulanita, aló. Ole, hermana, que usted me vio con el carnicero mal parqueada. Yo solo le estaba comprando la carne y luego le cogí la mano, ¿o qué? Entonces puede ser que fulanita le diga, jamás he dicho eso. ¿Y qué tiene uno que hacer? Coger el triangulito de la chismosa, fulanita, sentarnos los tres. Ellos aquí, ¿qué hicieron? Reunieron a toda la comunidad. No se fueron a decir, a ver, ¿usted qué está diciendo? ¿Cree que es que yo no tengo nada que hacer? Porque humanamente ganas no le faltan a Pedro. ¿Cómo era Pedro? Explosivo. Póngale cuidado. Usted mira el capítulo 5 y ¿de dónde viene Pedro? De la cárcel. Lo han azotado. Y ahora tiene que atender estas bobadas, hermano. No, maduren ya, iglesia. Díganmelo a mí. Pero ¿cómo se enteraron ellos? Porque por allá se están quejando y están murmurando. Pero ellos, por encima de lo que pueden sentir, toman el dominio propio que da el Espíritu Santo y cogen el manual que les dejó Jesús y lo hacen a la manera de Jesús, aunque sea incómodo. Y los sentaron a todos. A ver, no está bien, les dice, que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Y aquí vemos que nosotros vamos a poder resolver los problemas, primero si los afrontamos, como lo hicieron los discípulos, pero segundo, atacando la causa del problema y no atacando a las personas. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? A ver, ¿cuál es el problema? El problema es que no
Se nos pasó la hermana Bernarda de Mercado porque es que estábamos en campaña evangelística y lo olvidamos. Así que no podemos nosotros desenfocarnos de predicar la palabra porque eso es lo que Dios nos llamó, pero vamos a delegar sabiamente esta responsabilidad en alguien. Nosotros debemos de atacar la causa del problema. Y eso a nivel de matrimonio nos ha costado entenderlo con muchos conflictos a David y a mí. Porque a veces uno que hace en el matrimonio ataca la identidad de la persona. Es que usted es perezoso, es que usted es egoísta, pero no estamos atacando las causas. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la razón para que te sientas herido? ¿Cuál es la razón para que te sientas herida? Para poder atacar las causas y no a la persona, tenemos que unirnos y hablar el mismo idioma. Y el idioma que guía la resolución de nuestros conflictos es la santa palabra de Dios. Y tenemos que utilizar la palabra de Dios para edificarnos y traer solución al problema. No para atacar, ¿no? No, de nada le sirvió la prédica de hoy, vea. No vaya a hacer eso cuando salga, ¿no? De nada le sirvió, resuelva a ver. No, tenemos que hacerlo sobre todo con amor. Los conflictos se pueden solucionar si en nuestro corazón hay amor. La palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de errores, multitud de faltas. Y aquí veo que los discípulos no se sentaron a regañar a los cristianos inmaduros que estaban murmurando, sino que desde el ejemplo les dijeron: enfoquémonos. ¿Por qué? Porque los discípulos aman la iglesia y están dispuestos a morir por la iglesia. En el capítulo 7, luego de que se soluciona esto, no, ahí en el versículo 8, Esteban va a ser arrestado y luego lo van a apedrear. Entonces, ¿qué le está diciendo los discípulos a la comunidad de creyentes? Venga, no peleemos por eso. No resolvámoslo. Que ya Dios nos ha sacado de verdaderos problemas. A veces como familia peleamos por unas bobadas. Y cuando viene una enfermedad, ahí sí nos acordamos. Yo llevaba 8 meses de casada peleando con David por el desorden. Hasta que me llegó un diagnóstico de cáncer del ojo y a mí ya no me importaba el desorden. Yo necesitaba era ver, necesitaba era que Dios me sanara. Y a veces realmente no se dimensiona que hacemos tragedias donde no las hay. Aprovechemos, iglesia, que hoy estamos aquí sobrevivientes del COVID. Aprovechemos que hoy nos podemos reunir luego de que tantas iglesias cristianas de sana doctrina tuvieron que cerrar porque se desmoronó todo. Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Aprovechémosla y démosle gloria a Dios. Si quieres, darle un aplauso a nuestro Dios, porque Él es un Dios de amor, de amor. Pero en segundo lugar, tenemos que buscar crecer saludablemente al reconocer a las personas. Y aquí los discípulos dicen: no está bien que nosotros nos desenfoquemos de la tarea de predicar, pero tampoco está bien que descuidemos a las viudas. Entonces vamos a identificar un equipo de trabajo para la fundación de esta iglesia para que haga un excelente trabajo en la obra social. Y nosotros estamos llamados a identificar a cada persona de nuestra familia, de nuestra iglesia, como parte de la solución y no como parte del problema. Y digo como parte de la solución porque la otra parte de la solución soy yo. Dígale al que está a su lado: soy yo. Reconocer a las personas implica, como lo cantábamos, entender qué dice Dios de ese sujeto.
¿Cómo Dios ve a esa persona, la más conflictiva, la más problemática, la más orgullosa? Pero Dios, ¿cómo la ve? Dios, ayúdame a ver a esta persona como tú la ves. Reconocer a las personas implica también dar confianza. Los discípulos iban a soltar algo muy importante, porque era el manejo de recursos y la distribución de recursos para la solventación de necesidades dentro de la iglesia. Y si nosotros queremos crecer, debemos dar confianza. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Levanten la mano. Algo que los hijos adolescentes piden es confianza. Pero algo que nos cuesta darles es confianza, precisamente porque los vemos como lo que aún son niños en un proceso de formación y no queremos que cometan errores. Dar confianza no es abandonar. Dar confianza reconociendo lo que Dios quiere hacer en la persona es realmente mentorear. Es realmente discipular. Es realmente acompañar. Pero dar privilegios a los otros. Por eso que es importante que evaluemos, y me incluyo porque estoy con mi hijo en su etapa de preadolescencia, cómo me estoy comunicando con mi hijo y cómo estoy estableciéndole una mirada de confianza o desconfianza a lo que él es, a su propósito, a su llamado. Una forma también de dar confianza es orientar al otro a que desarrolle sus dones, sus capacidades, sus talentos. No coartar. No coartar. Y dentro de la iglesia a eso estamos llamados. Ay, es que yo soy el líder del grupo. ¿Cuánto llevas como líder del grupo? 5 años. Oye, ¿por qué? Porque nadie se compromete como yo. No, es porque tú no has dado confianza, no has dedicado tiempo para formar a otro que haga las cosas mejor que tú. Una opción. Otra, porque eres orgulloso. Y hay muchos que pueden hacerlo, pero tú no lo quieres soltar. Para mí, estar aquí parada frente a ustedes es la muestra más tangible de confianza que me da el pastor principal de esta iglesia, que tiene mucha experiencia y estudios en homilética y que podría tal vez decir no estás preparada, pero me está dando confianza. Reconozcamos a las personas, reconozcamos lo bueno que tiene el otro. Dejemos de andar viendo lo malo que tiene mi esposo. Mi esposo, hablando de mi esposo, me dijo algo muy lindo. En uno de esos momentos en los que yo actué mal y le dije, estoy cansada de esto, de aquello, no me obedecen, no me ayudan, no me... Tú no eres esto, tú no eres... Se sentó, me miró así, calmado como es el que yo, no te quiero calmado. Y me dijo, Paola, valora el regalo que Dios te da. Y sí, prácticamente lo vi así como envuelto en un regalo. Me dijo, esto soy, es lo que Dios te dio. Tus hijos, estos somos. Y mira, es verdad. A veces estamos desvalorando lo que el otro es por querer hacer de él la perfección, lo que realmente Dios no nos ha entregado. Valorar también la vida que nunca quisiste. Ay, es que yo no quiero estar acá, yo quiero estar en Londres, lavando baños, trapeando, atendiendo un restaurante. Valora la bendición aún de estar en tu país, en tu tierra, donde es una buena tierra, fluye la naranja, la mandarina, está allí en Corabastos. Es delicioso ir allá. ¿Cuántos de Corabastos acá? Un aplauso por nuestra tierra. Amamos a nuestra iglesia. Valoremos nuestra iglesia. Dejemos de andar llegando y diciendo, oh, mire, voy a comparar la transmisión de la iglesia fulanita con la iglesia La Gran Comisión. Uy, mire, de verdad, Paola no canta. Es que el papá confía, pero hoy no. Mire allá cómo lo hacen. Valore
Valore ese líder que lo llama. Ay, tan cansón. Malo si me llaman, malo si me buscan. Es importante reconocer que Dios nos ha dado regalos y cada persona que tenemos a nuestro lado que forma parte del cuerpo de Cristo es un regalo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿No te gusta el dedo meñique de tu pie? ¿A cuántos no les gustan sus pies? No levante la mano, valórelos. ¿Qué haría usted sin pies? Y si a usted no le gustan sus pies y de repente ve a un hermano y dice, este es como mi pie izquierdo, entonces valórelo porque él es importante. Y si él no está, y si él peca, todo el cuerpo de Cristo se va a afectar. Pero en tercer lugar, recordemos las prioridades. Y ahí ellos se enfocan, los discípulos dicen, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas, pero luego seleccionan estos 7 hombres que tienen unas características y que son llenos del Espíritu Santo e íntegros. Y nuestra prioridad, al igual que la de los discípulos, porque somos discípulos que hacen discípulos, nuestra prioridad es extender el reino de Dios. Nuestra prioridad es predicar la palabra. No nos embolatemos. Enfoquémonos. Usted que viene a la iglesia, ay, es que me miro, No, yo vengo a la iglesia a adorar. No, yo en la alabanza no adoro porque es que a mí me da pena. Enfócate. Es que tú no adoras para que te vea el vecino, tú adoras para entregar tu corazón y lo mejor a nuestro Dios. Ay, no, dale un aplauso a nuestro Señor Jesús. Te amamos, Jesús. Tú eres nuestra prioridad. Enfoquémonos con las redes sociales, porque no vamos a tener un crecimiento espiritual saludable si caemos en la trampa hipnotizante del Instagram, el Facebook y el TikTok, que es lo primero que vemos y lo último que vemos al levantarnos y al acostarnos. Si Jesús es mi prioridad, se nota porque Él es lo primero que busco al levantarme y lo último que busco al acostarme. Si Jesús es mi prioridad, yo no tomo ninguna decisión ni resuelvo ningún conflicto sin buscarlo primero a Él. Algo que ellos hicieron es que ellos, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra, hicieron una asamblea, seleccionaron a los 7 y luego los ungieron y oraron por estos 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Y algo que ellos hicieron fue afrontar la vida, la situación del crecimiento de la iglesia que estaba generando estos problemas, orando y no reaccionando. A veces uno, en medio del crecimiento, cuando viene un dolor, un conflicto, reacciona y no ora. Las parejas, los matrimonios no están durando nada, ni siquiera los cristianos, por más que se hayan casado con agua bendita y todo, y el Papa, nada. ¿Por qué? Porque no estamos orando cuando hay una diferencia, sino estamos reaccionando. Ay, Señor, en lugar de ir a Dios y decirle, Señor, ayuda a mi pareja a ser transformada en esta área que estoy haciendo, reaccionando, cambio o lo dejo, o me voy a separar y me llevo a los niños, ¿sí? Eso es reaccionar. Nosotros no estamos llamados a eso, sino que estamos llamados a orar, a obrar guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién guió todo este proceso? El Espíritu Santo. ¿Cuál era el requisito número 1 para ser obrero en la fundación de la iglesia primitiva? Ser íntegro y lleno del Espíritu Santo y guardando la unidad. Todos estuvieron unidos, orando de acuerdo en esa situación. En los conflictos que puede generar el crecimiento, nuestra prioridad es agradar a Dios por encima de ganar el conflicto. A veces hay peleas que es necesario perder.
para poder crecer. Hay personas que no crecen porque se quedaron con una raíz de amargura en su corazón y decidieron y determinaron no cambiar hábitos, no cambiar esos recuerdos. Es determinante que nosotros hoy tomemos a Jesús como prioridad, orando, leyendo la palabra, porque sin palabra no es oración, es un monólogo. Hay muchas veces que atiendo personas y he entendido eso. Me dicen, es que lloro y lloro y lloro y nada cambia. ¿Y qué te ha dicho Dios? ¿Has leído la Biblia? No, yo hace como un año no la leo porque Dios... Entonces, ¿qué oras? Usted se imagina estar ahí, bla, 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 y Dios, espera, déjame hablar, no, 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 déjame hablar y me voy. Gracias, Dios, no hiciste nada con mi vida. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan? Anhelan al Espíritu Santo. Anhelamos al Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo no es una experiencia. El Espíritu Santo nos da poder, pero Él es una persona que contiene toda la sabiduría divina, que contiene el alimento de la palabra de Dios para crecer saludablemente. Como iglesia, vamos a ver el crecimiento comunitario a partir del crecimiento individual. Como iglesia vamos a ver la transformación en algo que no me gusta de mi grupo de crecimiento integral cuando yo me detenga de murmurar, empiece a orar y actúe guiado por el Espíritu Santo a dar soluciones. ¿Cuántos desean que la gloria postrera de la Gran Comisión de Colombia sea mayor que la primera? Que nos vengan 30 años mucho mejor. No depende solamente de unos 12, de los pastores de distrito, depende de cada uno de nosotros, porque todos somos importantes. Y porque si tú pones como prioridad al Señor en tu vida, cosa tremenda hará Dios contigo. Porque dice la palabra que ya presentados los servidores del ministerio de las mesas, ¿qué sucedió? Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba e incluso en muchos de los sacerdotes que eran judíos obedecían a la fe. Hermano, cuando nosotros aquí internamente, a nivel personal, a nivel familiar y como iglesia de Cristo, resolvamos los conflictos, reconozcamos a las personas como hijos de Dios y replanteemos nuestras prioridades colocándolo a Él como lo más importante, vamos a ver cómo fluye la palabra de Dios por Kennedy, Bogotá, Patio Bonito, Colombia. Vamos a ver cómo Dios añade no personas que vienen a ver un show, sino discípulos que hacen discípulos y están dispuestos a vivir o a morir por la causa de Cristo. Te invito a ponerte de pie. Quiero concluir con esta frase que dice: la iglesia crece si en la oración y en la palabra permanece. La iglesia crece si en la oración y en la palabra permanece.